Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19:4. Prepárese para escuchar Voz de lo alto. Leyendo la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera en el verso 13: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia es la palabra de Dios. Así lo corrobora el apóstol Pablo. También el Señor Jesús en varias ocasiones mencionó que la Biblia era la palabra de Dios. Pero hay algo que nos da la prueba definitiva que la Biblia, además de lo que dice en la misma Escritura, también hay ciertas evidencias que nos hacen ver que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, la unidad de la Biblia. La Biblia es un libro que a pesar de que fue escrito por muchos autores y por muchos años, aún la Biblia no tiene ninguna contradicción. Es un libro que armoniza desde el primer libro hasta su último libro. Por ejemplo, la Biblia tiene 66 libros que se escribieron a lo largo de muchos siglos, aproximadamente de unos 1500 años. Fue escrita en 3 continentes, en Asia, Europa y África, en 3 diferentes idiomas, en hebreo, griego y arameo, y fue escrito por más de 40 diferentes escritores de diferentes condiciones sociales. Entre sus escritores habían agricultores, pastores, estadistas, profetas, jueces, reyes, médicos, pescadores, y todos ellos concuerdan en los temas que escriben. Sus mensajes concuerdan desde el primer libro hasta el último libro, sin contradicciones. Eso explica que la Biblia tiene un solo autor, y es Dios mismo, es el autor de la Biblia. También el cumplimiento profético de las Escrituras. Hay tantas profecías escritas en la Biblia y todas se cumplieron tal como fueron dichas. Por ejemplo, más de las 300 profecías que hay sobre la venida de Cristo y también sobre su lugar de nacimiento, su linaje, sobre su vida, su muerte y su resurrección, todas se cumplieron tal como fueron escritas. Así que el cumplimiento de las profecías explica el origen divino de la Biblia. También el poder sobrenatural que tiene la Biblia sobre las personas explica solo una cosa: la Biblia es el libro de Dios. La Biblia es el mensaje revelado de Dios, es la palabra inspirada por Dios, y por eso tiene poder, porque viene de Dios. La Biblia ha transformado la manera de vivir, la manera de pensar, el estilo de vida de las personas que creen en él. Los viciados y esclavizados por el pecado son curados y son libres de sus ataduras pecaminosas. Los confundidos y sin esperanza se llenan de fe y de confianza por medio del mensaje de las Escrituras. Los inmorales y los infieles son regenerados y transformados. Los que rechazan la palabra y son apáticos a ella, una vez que se convierten, se vuelven amantes de su lectura y defensores y propagadores de su verdad. El impacto benéfico y positivo que tiene la Biblia en las sociedades y en las culturas donde la Biblia se establece y se acepta es increíble. La Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. La verdad que la Biblia es útil por la razón que es la palabra de Dios. Y también algo que puede mostrarnos y demostrarnos
que la Biblia es la palabra de Dios, es su permanencia indestructible. A través de su existencia, la Biblia ha sido objeto de ataques agresivos y ha habido tantos y tantos intentos de destruirlas como en ningún otro libro en la historia. La Biblia ha sobrevivido a la crueldad en su contra de parte de emperadores y reyes del pasado. También como ha sobrevivido al ataque de dictadores, ateos y agnósticos del presente. Sus oponentes tratan de desacreditar su credibilidad y confiabilidad, pero su verdad aún permanece brillando como una luz en medio de la oscuridad. La Biblia aún sigue produciéndose y reproduciéndose, y al día de hoy es el libro más publicado, más leído y más vendido en el mundo. Sí, hermano, sí, amigo, la Biblia es realmente la palabra de Dios. Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Marcos 13:31. ¿Hay errores y contradicciones en la Biblia? Por supuesto que no. Las verdades divinas se encuentran por toda la Biblia, y son los insinceros, los inductos e inconstantes, o sea, los que no conocen ni leen la Biblia, y aunque dicen dice que hay contradicciones, sin embargo no la leen, no la conocen, no la estudian, y son ellos los que no la conocen ni la leen, los que no son sinceros, los que tuercen las Escrituras, y como dice el apóstol, para su propia perdición y su propia destrucción. Eso lo dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. Hay que usar la regla que usaron los bereanos. Los bereanos fueron aquellos que escucharon predicar al apóstol Pablo, y cuando Pablo les predicó, dice que ellos escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En Hechos capítulo 17, verso 11. Entonces, al leer, estudiar y querer interpretar la Biblia, hay que tomar en cuenta todo lo que Dios dice sobre ciertas enseñanzas en el resto de los más libros de la Biblia, y no solamente lo que encontramos en un versículo o en un pasaje o una referencia bíblica. Si queremos estar seguros que hemos llegado a la interpretación correcta y que nuestra enseñanza es la correcta, hay que tomar en cuenta lo que dice todas las Escrituras sobre ese tema en todos los libros de la Biblia. Así que para nosotros y para todo sincero estudioso de la Biblia, exige que debe leerla y estudiarla diligentemente para poder conocer sus enseñanzas en su totalidad y al final sacar la interpretación correcta, sin inclinaciones, sin preferencias o conveniencias personales. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 4, nos dice que si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Y dice el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El objetivo de la Biblia es enseñarnos quién es Jesús. Jesús es Dios que se hizo hombre. El Dios que se hizo hombre para venir a salvar al hombre. Lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sí, Dios te ama, estimado amigo. Él quiere salvarte. Él dejó el cielo y vino a este mundo para tomar tu lugar, recibir el castigo que merecieron tus pecados, morir en la cruz para pagar el perdón de tus pecados, comprar tu perdón, y mediante la fe en Él, Dios ofrece vida eterna y perdón. Pero tienes que hacer un compromiso de arrepentirte de tus pecados y creer en Jesús, creer que lo que Él hizo por ti es suficiente para recibir el perdón de Dios y la vida eterna. ¿Creerás en Él? ¿Aceptarás a Jesús como tu único y suficiente Salvador? Dios quiere que sí. Yo espero que sí. Que Dios te bendiga, estimado amigo. Usted ha escuchado el programa
Voz de lo alto.